Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a comenzar nuestro recorrido por la historia de la neurolingüística y vamos a dar comienzo a este recorrido mediante una ajustada síntesis de lo que Alfredo Ardila denomina el período preclásico en el estudio de las relaciones entre lenguaje y cerebro. Nuestro recorrido de la historia de la neurolingüística se ve informado por algunas fuentes clásicas en el área. Vamos a estar extrayendo información de textos, algunos seminales y otros más recientes, de Ardila, Benson, Kaplan e incluso de Eric Kandel. Y este recorrido va a comenzar por el periodo preclásico, que convencionalmente se acepta que comienza en la antigua Grecia y se extiende hasta 1861. Aunque en realidad las primeras intuiciones sobre las relaciones entre el cerebro y el lenguaje son incluso más remotas. Ya en el papiro de Edwin Smith, cuya fecha de elaboración se estima alrededor del año 1500 a.C., se encuentran descripciones de casos en los que se vislumbra alguna relación entre las facultades lingüísticas y el cerebro. Por ejemplo, se puede leer en estas páginas de este documento hallado en el antiguo Egipto que si se examina a un hombre con una fractura en la sien y se le habla, el hombre no responde, ha perdido el uso de la palabra. Algo similar sucede ya unos cuantos años más adelante, alrededor del año 1400 a.C., puesto que en el corpus de Hipócrates también se reconoce que el cerebro desempeña una función clave en las pérdidas verbales. Hacemos un salto en el tiempo y nos encontramos con que dentro del período comprendido entre el siglo XV y el siglo XIX se publican múltiples reportes que describen patologías del lenguaje provocadas por algún tipo de lesión cerebral. En el siglo XV, por ejemplo, Guaneiro documenta un caso de lo que hoy podríamos llamar afasia fluida y otro de lo que contemporáneamente denominaríamos afasia no fluida. En el siglo XVIII también se publican estudios con descripciones de diferentes trastornos cognitivos, muchos de ellos verbales, y de hecho ahí encontramos caracterizaciones de pacientes que presentaban o manifestaban sintomatología consistente con lo que hoy llamaríamos anomia, jerga, agrafia o incluso alexia selectiva bilingüe. En el siglo XIX se multiplican las descripciones de los efectos comportamentales del daño cerebral, y no estamos hablando acá únicamente de los trastornos del lenguaje, sino también de otras funciones cognitivas e incluso emocionales y de la conducta. A decir de Benton y Joint, casi todas las formas clínicas de afasia se habían descrito antes del año 1800, lo cual no significa que en ese momento ya se comprendiera cuál era la naturaleza de la relación entre lenguaje y cerebro, ni mucho menos que se hubieran esbozado modelos teóricos consistentes con la verdadera naturaleza de esa compleja relación. Un primer intento por teorizar cuál era la relación entre estas dos entidades, estos dos fenómenos, fue el que emprendió Franz Joseph Gall, quien fue el padre de la escuela o el movimiento que conocemos como frenología. Hasta ese momento se consideraba que las habilidades mentales dependían de fuerzas espirituales, no físicas, no materiales, mientras que al cerebro se le adjudicaban otras funciones corporales, metabólicas y de regulación del flujo sanguíneo, por ejemplo. Esto significa que hasta ese momento la corriente epistemológica dominante era el dualismo cartesiano, que proponía una escinsión total entre la mente y la materia. Este presupuesto epistemológico, ontológico de hecho, le resultaba conveniente a la Iglesia Católica Romana, ya que de ser cierto el dualismo, la Iglesia podría adjudicarse la última palabra sobre cuestiones que se relacionaban con habilidades intelectuales, morales y demás, que la ciencia, en tanto disciplina que aborda cuestiones del mundo sensible y concreto, no podría expedirse con propiedad.
En este contexto, Gall, durante sus años como estudiante, comenzó a tener algunas observaciones de la gente que lo rodeaba y tuvo la impresión de que los compañeros más inteligentes en su escuela tenían ojos y frentes prominentes, mientras que en otra ocasión observó que una viuda que le resultaba muy encantadora tenía una cabeza muy prominente en la parte posterior. La parte posterior del cráneo era muy prominente. En función de observaciones de este tipo, Gall desarrolló la conjetura de que una inteligencia elevada generaría una gran masa en la zona frontal del cerebro, mientras que la pasión romántica supondría un crecimiento de su zona posterior. Así, llevando estas observaciones a un extremo mucho mayor, Gall llegó a proponer que toda la actividad cognitiva dependía del cerebro. Y de este modo, sin que él lo enunciara en estos términos y sin que él lo supiera, de hecho, esto es otra lectura contemporánea, Gall se convertía en el padre del emergentismo. Esto lo oponía cabalmente a la posición dualista y suponía que toda función intelectual, todo atributo de la conciencia y de la moral eran en realidad atributos de alguna estructura cerebral. Esta formulación, por supuesto, tuvo un alto costo para Gall. Fue despojado de su puesto de profesor en la Universidad de Viena, se lo consideraba un hereje, y se vio obligado a radicarse en París. Allí, con un discípulo fiel, Spurzheim, continuó sus investigaciones que redundaron en la publicación de unos cuantos trabajos y de 2 volúmenes donde se enuncia los presupuestos de la frenología en detalle. Y el principal postulado de esta corriente era que el cerebro estaba compuesto por órganos independientes, cada uno de los cuales sustentaría una cualidad intelectual o moral precisa. Dicho de otro modo, lo que proponía la frenología es que había distintas partes del cerebro que se encargaban de desempeñar y de almacenar funciones específicas y privativas, como por ejemplo la cautela, la firmeza, la imitación, la benevolencia y el lenguaje. Y respecto de esta última asociación, lo que se proponía es que el lenguaje dependía de la región orbital de los lóbulos frontales. Gall había observado que muchos compañeros de su escuela y otras personas de renombre en la época que tenían talento para el lenguaje y la literatura tendían a tener ojos prominentes, y esto lo llevó a la conclusión de que el talento para el lenguaje y para la literatura implicaría el aumento del tamaño de esta región orbital de los lóbulos frontales, lo cual produciría la protrusión de los ojos. En definitiva, lo que proponía Gall era que el tamaño de determinadas porciones del cráneo reflejaba el tamaño del tejido cerebral subyacente, y por lo tanto, a mayor tamaño de cierta parte del cráneo, mayor volumen de tejido cerebral y por lo tanto mayor habilidad o talento para la función que se le adjudicaba a esa parte del cerebro. Y en función de este presupuesto, Gall y Spurzheim de hecho recorrían ciudades y pueblos, palpaban las cabezas de las personas, también recibían pacientes, y mediante mediciones del tamaño relativo de distintas partes del cráneo decían que podían predecir cuáles eran las capacidades de los individuos, en qué áreas se podrían desempeñar con éxito y en cuáles no. Hubo algunos pocos investigadores como Bouillot que los apoyaron, pero en general la opinión respecto de la frenología contemporánea en esa época era muy negativa y la mayoría rechazaba sus postulados. Por un lado, este rechazo, por supuesto, surgía de el dogma aún presente del dualismo, que no logró desaparecer rápidamente de la escena, pero también surgió otra propuesta antagónica respecto de cómo podría ser la relación entre el cerebro y las facultades mentales. Y esta corriente hoy la conocemos como holismo.
Lo que se proponía aquí es que las facultades del sentimiento, la voluntad y la percepción constituyen una única facultad que reside en un único órgano biológico, el cerebro en su conjunto. Un exponente de esta corriente fue Pierre Flourens, que en 1846, por ejemplo, publicó resultados de múltiples experimentos que llevó a cabo con animales, en los cuales extrajo una por una las distintas regiones de la corteza que Gall vinculaba con determinadas funciones mentales, y el principal hallazgo de Flourens fue que no pudo verificar ninguno de los déficits comportamentales selectivos que Gall había predicho. Según Flourens, lo único que importaba era el tamaño de la masa cerebral extraída, no así su ubicación, ni tampoco la complejidad del comportamiento que se estaba investigando. Y llegó entonces Flourens a la conclusión de que todas las regiones cerebrales tienen pareja importancia y que la corteza es equipotencial. Esto significa que en una lectura holista, cualquier región puede realizar cualquier función mediante en realidad una acción en masa del cerebro en su conjunto. Ya vamos a ver que el holismo no da cuenta de cuál es la relación entre el tejido cerebral y las funciones que de él emergen, pero y también lo que vale la pena destacar acá es que si bien el holismo se oponía a la frenología, hereda de la frenología una observación clave, que es que las funciones cognitivas, intelectuales, incluso morales, dependerían de su base biológica en el cerebro. Así entonces, hoy sabemos que la frenología estaba equivocada. Las propuestas de Gall no dan cuenta de cómo se relaciona el lenguaje con el cerebro, pero también tenemos que reconocer por lo menos un par de aciertos de la empresa de este investigador. A Gall se lo conoce más por sus errores que por sus aciertos, pero tenemos que admitir que él fue el primero que esbozó una teoría que se oponía tajantemente al dualismo y que proponía, si bien con errores, que las funciones intelectuales como la inteligencia, la memoria, el lenguaje y también otros atributos de lo que podemos entender como la vida emocional, aún moral de las personas, dependen de estructuras cerebrales. Y esto es algo que hoy, con muchísimos cambios respecto de esa formulación original, las neurociencias cognitivas aceptan como un hecho incuestionable. Y también fue Gall el primero que introdujo de algún modo la noción de localización de funciones, esta idea de que distintos componentes de nuestra vida mental, emocional, moral, etc., dependerían de regiones identificables de la corteza y no del cerebro en su conjunto. Pero los errores de Gall fueron que primero él intentó o propuso que las funciones superiores complejas, como el lenguaje en su conjunto, o la cautela en su conjunto, o la benevolencia en su conjunto, sea lo que sea que él entendiera por estos conceptos, se localizaban en órganos independientes y que estaban circunscritos a una única parte del cerebro, como si el cerebro fuera una especie de cajonera donde estaban almacenados estos distintos fenómenos de amplísima complejidad. Y otro error fue el método que él propuso para evaluar y estimar dichas asociaciones, bajo el supuesto de que el tamaño de cierta porción del cráneo permitiría inferir el nivel de desarrollo y las capacidades en determinado dominio cognitivo. Hoy sabemos que estas cosas no son así, si bien algunas personas tal vez se niegan a aceptar el juicio de la ciencia. ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto. ¿Cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. En fin. Muy bien. Los Simpsons siempre tienen la última palabra en todo. Y con esto culminamos nuestro recorrido del periodo preclásico en esta ajustada historia de la neurolingüística. Muchas gracias por su atención.